Hoy es un día festivo por el lugar donde nos encontramos en La Cañada, por este extraordinario rincón que nos cobija, que nos da la oportunidad de abordar un tema para el cual el delegado del INAH, Manuel Naredo, nos hizo favor de presentarnos con el doctor en arqueología Carlos Miramontes, que nos acompaña hoy. Pero es festivo porque aquí muy cerca, en Hércules, hay unos petroglifos, unas, no sé si está bien dicho, pero hay algunas marcas, algunas tallas de la gente que habitó estos lugares, y que Jaime Zúñiga Burgos, en ese afán de preservar, en ese seguir con la tarea que emprendimos hace ya 3 años o un poco más, con el maestro Modesto de la Luz Cervantes Sistos, siempre tan de grata memoria, esas piedras talladas, esas peñas talladas que están en Hércules, conocidas de prácticamente todos los queretanos, pero con la inmigración tan importante que se tiene, es necesario retomar estos temas, Jaime, Carlos, para que la gente los conozca, la gente que va llegando o quienes no hayan tenido contacto con ellos lo conozcan, lo respeten, lo conserven. Y en esa tarea, Jaime se echó a cuestas el trabajo de hacer réplicas sobre roca. Así es que con cincel, con martillo, ha estado desbastando esa piedra para dejar una réplica, para preservar este lenguaje que nos heredaron. Jaime, ¿qué es lo que se está haciendo? Y si gustas abundar sobre la presencia de Carlos Miramonte. Carlos, agradecerte tu presencia en la plática previa que hemos tenido. Te decía que las familias en ocasiones guardan secretos a través de generaciones. Y esto que se encontró, lo que se dio a conocer de estos grabados en la parte de Hércules, en una zona amenazada ya por el progreso, fue el producto de padres a hijos que se fue llevando como una tradición, como un secreto de algo que les pertenecía a ellos por estar en uno de esos terrenos muy amplios que después, por azares del destino, vendieron. Pero ahí un día nos dijeron que había algo, y sin saber fuimos, Luis y tu servidor, y nos costó trabajo encontrarlo porque en parte ya hay deterioro por la misma lluvia, la erosión. Pero de acuerdo a las fotos que te mostré, a lo que se tiene más o menos documentado en esta zona, ¿cuál es tu opinión, tu docta opinión de la antigüedad que puede tener esto o el tipo de grafía que hay, la simbología? Porque hay cosas interesantes. Esa rata que está ahí, o tlacuache. ¿Qué opinas tú, Carlos? Sí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Mira, este tipo de manifestaciones culturales son relativamente comunes en el territorio queretano. Hemos encontrado una gran cantidad de sitios con petrograbado o pintura rupestre. Esto en la arqueología le llamamos arte rupestre, ¿no? Es la pintura en cuevas, en abrigos, o el grabado sobre bloques de rocas, o también directo en las cuevas. Y además los geoglifos, que son las grandes figuras que se ven solo desde el cielo, como las de Nazca, que son las más usuales. Y bueno, en lo general, todo lo que es el arte rupestre es una de las manifestaciones plásticas, si no es que la manifestación plástica más antigua de la humanidad. O sea, las primeras muestras tienen 35, 40 mil años. Las famosas cuevas de Chauvet en Francia, de Lascaux, de Altamira, es un ejemplo de ello. Aquí en Querétaro, la mayor parte de este tipo de manifestaciones de petrograbados están relacionadas con grupos de cazadores-recolectores. No nada más, pero sí principalmente. O sea, también las sociedades agricultoras grababan en la piedra. Estas que me hiciste favor de enseñar, es muy probable que tengan alrededor, estamos hablando del año 1000 después de Cristo al 1500, es decir, lo que se conoce como la etapa chichimeca,
que es cuando se generaliza el poblamiento nómada, seminómada, en todo el centro norte de México, ¿no? Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, etc. Aquí en el Marqués hay réplicas de esto que te enseñamos, hay la misma simbología en otros sitios. No exactamente la misma, hay un par de diseños que sí reconocí, que he visto en otros lados. La cuestión aquí es que tiene que ver con la creatividad de la persona. Y bueno, la creatividad pues no tiene límite. Este tipo de manifestaciones culturales, el petrograbado, puede tener muchas motivaciones y puede derivar también hacia muchos lados. Es decir, puede ser estar marcando un espacio sagrado. En otras ocasiones, otro tipo de motivos están marcando lugares donde hay agua, manantiales, el río, etcétera, ¿no? O donde se hacían las acequias. Pueden estar marcando eventos astronómicos, como los soles, que pueden ser comunes también aquí, ¿no? En fin, eventos históricos. Hay una gran cantidad de motivaciones. Habría que hacer, digamos, un estudio más detallado para ver cuáles serían las particularidades del simbolismo de este tipo de... ¿La elaboración era por cincelado, por tallado o mixto? ¿Cómo le hacían? Porque lo que te estamos enseñando en las fotografías, que los televidentes van a estar viendo en las fotografías que tiene producción, esto está sobre material relativamente suave, ¿verdad, Luis? Pero en algunas partes ya deslavado por la lluvia. Eso es algo preocupante, doctor. Si es un testimonio de 1000 a 1500 años después de Cristo, el deterioro, la lluvia, el ambiente, lo va a acabar. ¿Hay forma de preservarlo? ¿Hay alguna forma? Bueno, Jaime está haciendo su tarea, está con cincel, con martillo, sacando las imágenes. Pero ¿hay alguna forma, hay técnica para conservar esto? Es muy complejo, porque como está al aire libre, pues efectivamente está expuesto a todos los elementos atmosféricos, ¿no? No solo es la lluvia, o sea, el viento, con las partículas de polvo también va degradando poco a poco la roca. La erosión. La erosión, efectivamente. Pero sí hay técnicas. Ahora, depende, hay que hacer el estudio de la roca, hay que ver cuáles son las características geológicas que la formaron para saber qué tan lejos o no podemos llegar. O sea, porque lo más sencillo es, bueno, cubrirla, que se puede hacer. Hay formas de hacerlo que no afecten estéticamente el entorno, pero sí protegerla. Eventualmente este tipo de manifestaciones a la larga, y estoy hablando de tal vez cientos, miles de años, van a desaparecer. Eso es algo que no podemos evitar. Pero hacer un registro cuidadoso, sistemático, científico, eso sí lo podemos hacer para que quede la constancia de lo que actualmente tenemos. Es que pasa que en un país como el nuestro, tan rico, tan generosamente rico en este tipo de manifestaciones, tal vez ya para los científicos no sea importante esta manifestación, digan, bueno, pues sí, esto es una pintura rupestre, 1500 y se va a acabar, pero para los oriundos, para la gente que sí las quiere, que las ha conservado, que las ha buscado y todo, pues debe ser terrible de que enterarse de que, bueno, pues sí, pero finito, ¿no? Sí, bueno, son procesos naturales, ¿no? Normales. Ahora, como científico, todo es importante. Todavía hace unos 50, 60 años en la arqueología se pensaba que pues, lo importante eran las grandes pirámides, las pinturas de Bonampak, o sea, eso que realmente llega a uno y lo impacta visualmente. Pero la ciencia afortunadamente ha cambiado y ahora no sabemos si algunas líneas en una piedra o una cueva totalmente pintada son igual de importantes. A lo mejor es más importante la línea. La línea, porque la línea está expresando ya un pensamiento abstracto. A diferencia, por ejemplo, de los hermosos, no sé, bisontes, venados que hay en las cuevas europeas, ¿no? Que se consideraba, digamos, una elaboración ya muy posterior. En realidad, este tipo de grabados pueden tener encerrado un pensamiento mucho más complejo de lo que pensamos. Hace rato platicábamos de que a los chichimecas se les considera bárbaros y salvajes, ¿no? Y en realidad no es tal. Esta es una concepción generada por los españoles durante la conquista, porque se iban sobre los territorios chichimecas. Si no me equivoco, Nezahualcóyotl era de origen chichimeca.
tu padre el rey chichimeca, ¿no? Sí, lo que pasa es que el chichimeca es un término muy amplio. Los españoles después decían meco, chichimeco, meco era equivalente a bárbaro, a salvaje, como dicen ahora naco. Sí, más o menos. El naco. Es un naco meco. Oye, Carlos, y el zoomorfismo, que a mí me llamó la atención, no alcanzo a comprender si es un ratón o un tlacuache, pero en otra parte de aquí, cerca, también hay un alacrán. El alacrán yo lo había visto en vasijas de origen, pues allá de Veracruz, de esas partes, pero aquí en Querétaro no. Sin embargo, está representado ya un alacrán por ahí, muy bien logrado. Casi siempre los elementos zoomorfos tienen que ver con mitos de origen. Por ejemplo, el tlacuache está muy vinculado en diferentes mitos nahuas con el origen de los humanos. Eso nos podría dar una pista de por dónde entrarle para entender el significado, ¿no? De lo que yo conozco aquí en Querétaro, las representaciones zoomorfas en roca no son muy abundantes. Sin embargo, hay unas que sí son muy singulares, ¿no? Nosotros tenemos ya localizados 114 sitios arqueológicos. La mayor parte de ellos están documentados bien, registrados. Sitios de arte rupestre me refiero, porque de los otros tenemos alrededor de 1500 en general. Y de esos, del porcentaje de motivos, que son varios miles, solo un 4% son zoomorfos. Entonces, pero depende del lugar, de la ubicación, la disposición, si es hacia el amanecer, hacia el atardecer, etcétera, es que podemos nosotros elaborar hipótesis, ¿no? para entender el significado. Me ha tocado ver, Jaime, muy cerca de Obrajuelos, en un cerro, gente que estaba construyendo su casa y empezaron a encontrar huesos, y entonces ya como que les dio algo de miedo y llegaron ahí al periódico, a noticias, a platicarme de que estaban encontrando huesos, y pues efectivamente fui con el pitorreo de toda la fuente, ¿verdad? Que empiezas a hablar de estas cosas, pero es otra de las cuestiones. Muchas veces el mismo instituto no tiene el dinero para seguir estos trabajos y se entierra, ¿no? Se registra y se entierra, pero si gustan hablamos de esto regresando del corte. ¿Cómo no? Describían a los habitantes de esta región como gente mal vestida, vestida con pieles de animales, con el hábito de consumir tlacuaches. Eso les llamaba mucho a los españoles la atención porque eran comedores de tlacuaches, era como los calificaban. El zoomorfismo, siendo su alimento, siendo la casa, ese pueblo que no se asentó aquí hasta mucho tiempo después por la abundancia de agua, ¿el zoomorfismo tiene que ver algo también con las costumbres alimentarias? Lo que se ha visto arqueológicamente es que no. No tiene que ver tanto con el alimento, sino con rituales, otro tipo de rituales. Hay ejemplos muy significativos en ese sentido, por ejemplo en el suroeste de Estados Unidos, en donde una de las principales representaciones es el carnero canadiense, ¿no? Se encuentra en gran cantidad de paneles petrograbados. Sin embargo, en las excavaciones arqueológicas no se encuentran restos, o prácticamente no se encuentran restos de este tipo de animales, sino más bien de conejos y de especies menores, ¿no? Y eso, ha dado pie para formular hipótesis diferentes. Incluso cuando vemos una escena de cacería, lo más probable es que no estén representando la cacería en sí misma, ¿no? Esta idea de la magia simpática, de que se está pidiendo permiso al animal para ser cazado, al alma del animal, etcétera, sino tiene que ver más bien con otro tipo de cuestiones de rituales. O sea, hay animales que no los cazaban, pero lo representan ellos como alguna religión, como algún
un culto hacia el animal, sería una tradición porque a lo mejor están representados ya animales extinguidos, en proceso de extinción. En Estados Unidos el búfalo sí fue perseguido durante mucho tiempo, pero aquí pues sería denigrante para compararlos, la fiereza del hombre, el cazador primitivo del norte, con un búfalo aquí persiguiendo un tlacuache, ¿no? Sí, podría tener que ver quizá con el clan fundador, por ejemplo, ¿no? O con el nahual del chamán, porque ¿quién hace estos petrograbados? O sea, cualquiera de los integrantes de la tribu o del clan, no. Normalmente es alguno de los iniciados, normalmente puede ser curandero, ¿no? A veces no me gusta hablar mucho de chamán porque hoy día se entiende por chamán mil cosas diferentes. Pero es muy ¿no? interesante porque el programa de nosotros es rescatando lo oculto, este tipo de costumbres. Y mencionaste el nahual también, que era el hombre que se transformaba en coyote, porque no era lobo, era coyote, ¿verdad? Platícanos algo de eso. Sí, bueno, en el México prehispánico, en general, aquí hablamos tanto de sociedades agricultoras como de cazadores-recolectores, el mundo, digamos, de los espíritus, el mundo del más allá, ¿no? Los antropólogos le llaman a veces el mundo otro, para no decir el mundo más allá, porque eso suena como a espantos, ¿no? El mundo otro era más importante que el mundo real, el tangible. Para nosotros el mundo tangible es fundamental, para ellos no. Allá se decidía todo lo que pasaba aquí. Pero ¿cómo establecer el contacto con ese mundo otro? Ese es lo sugestivo. Prácticamente en todas este tipo de sociedades hay una figura que es el curandero. La palabra chamán viene de un vocablo de origen tungú, de Siberia, una tribu de Siberia, que significa eso, curandero, nada más. Pero este curandero es un experto, decía un insigne antropólogo, Mircea Eliade, es un experto en lograr el éxtasis, el trance extático, y poder dejar esta realidad y transportarse simbólicamente a la otra realidad. Y lo obtenía por medio del consumo de plantas psicotrópicas, etc., aunque también por otros medios, ¿no? Este curandero es muy posible que sea uno de los principales productores del arte rupestre. Y este curandero tenía su nahual, que era su espíritu auxiliar, que le ayudaba pues en todo el proceso de curación, ya sea del individuo, pero también de la comunidad, porque la comunidad podía enfermar, pero también del clima, o sea, el clima, la naturaleza, el medio ambiente, para ellos podía enfermar. Si no llovía durante muchos años o mucho tiempo, quiere decir que algo está pasando, por ejemplo, ¿no? Entonces está enfermo el clima. En esto, el nahual y la tona, ¿hay alguna relación? Son cosas totalmente diferentes. Son diferentes, ¿no? Porque la tona es como casi el principio de la vida, ¿no? Y el nahual es una figura mucho más específica, ¿no? Al nahual en algunos pueblos se les considera como personas que hacen el mal, que dañan. ¿Es siempre la misma concepción? No. En muchos, dependiendo de la cosmovisión a la que apelamos, porque pueden ser muy diferentes. En México, digamos, tenemos una gran cantidad de grupos étnicos y cada uno tiene su cosmovisión, aunque, digamos, hay un tronco, como un núcleo duro, dice un investigador, López Austin, es un núcleo duro que de ahí se desprende. Pero bueno, de acuerdo a la particularidad histórica de cada grupo étnico, es como van construyendo ellos su religión y su cosmovisión. Entonces, en algunos lados es beneficioso y en otros lados puede no serlo, o incluso tener ambas cualidades, ¿no? Sí, hace unos programas abordábamos el tema, ¿no? Y la teoría del inframundo, bueno, la creencia del inframundo por nuestros antepasados, se me viene a la mente la creencia y los hallazgos recientes también, las pirámides ahí de Teotihuacán. Tengo entendido de que parte de la costumbre era tener un contacto con el inframundo, que era un túnel en las pirámides. ¿Estoy equivocado? O porque me decían que en la del pueblito está conectado ese túnel con una noria que hay por ahí cerca. ¿Es frecuente encontrarlo o hay algún fundamento de lo que estoy diciendo? Hay fundamento, pero no es frecuente. Lo que pasa es lo siguiente: en Teotihuacán, en la pirámide de Sol, la pirámide principal y la más antigua, de las más antiguas de Teotihuacán,
porque fue erigida en el 200 después de Cristo. Bueno, efectivamente se construyó sobre una cueva, que es un túnel largo, que termina en una especie de flor de 4 pétalos, un trébol de 4 pétalos, ¿no? Que está señalando los 4 rumbos del universo. No está muy claro si esta es una cueva natural o es una cueva artificial que fue adaptada, ¿no? Que fue construido. Y hay algunos ejemplos más. Sin embargo, esta no es la norma. En el pueblito, lo que parece la información con la que yo cuento, es que estos túneles fueron hechos hace ya muchas décadas, pero para ver qué había en el interior. No fueron hechos por los grupos que hicieron la pirámide, sino gente vinculada con la hacienda del pueblito. Hablando del pueblito, no me cansaré de insistir y de dar lata mientras tengamos espacio y presencia para, ahora sí, insistir en que sea rescatado ese sitio donde fueron a imponer una alberca semiolímpica encima de un asentamiento, ¿no? prehispánico, y de ahí sacaron algunas figuras y demás. Se prometió que se iban a hacer cosas, que se iba a tener un altar, que iba a haber un vidrio para que estuvieran expuestos. Está abandonado, está mal. Y lo que se rescató, bueno, se tiene guardado, pero lo demás ahí quedó. Entonces, ojalá, no solamente el instituto, que bueno, sería su materia, sino los gobiernos le aporten, ¿no? Porque le apuestan más a construir una alberca que a rescatar esto. Entonces, pues hasta se ve fea la alberca ahí, ¿no? Es un adefesio ahí en medio de una pirámide que también tiene muchas críticas, porque se dice que dónde están, cómo supieron que era así, que dónde está, que eso es teotihuacano, que está impuesto. Bueno, hay críticas y hay explicaciones, pero lo que sí es eso justamente de lo que hablaba, que a veces no hay el recurso, es caro hacer esto, y entonces se prefiere tapar para conservar. ¿Es eso? ¿Es así, tapar para conservar? No necesariamente. O sea, si el proceso de investigación arqueológica es caro y es lento. Y pocas veces le llama la atención, por ejemplo, a un gobierno municipal que tienen una duración de escasos 3 años, ¿no? O un gobierno estatal. De acuerdo con la ley, digamos en aspecto meramente formal, es el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el responsable del resguardo. Yo, y es una opinión muy personal, yo no creo que exista en el mundo un instituto capaz de proteger por sí solo el patrimonio cultural de un pueblo. Esto tiene que ver con la educación de la gente, ¿no? Con la concientización. Muchas veces hemos propuesto que debería haber una materia o clases enfocadas a la protección del patrimonio cultural. ¿Qué significa? ¿Por qué está allí? Claro. Eso por un lado. Por el otro lado, en algunas entidades se sigue un modelo de investigación, conservación y puesta en valor de los sitios arqueológicos, en donde interviene municipio, gobierno del estado y federación. Y ha sido muy, muy exitoso. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, excavar o tratar de sacar todos los vestigios que de los cuales tenemos noticia o que nos avisan, es una tarea que por lo pronto nos rebasa. Es decir, somos 7 arqueólogos en el Instituto Nacional de Antropología en Querétaro, para un estado que no es muy grande, pero cuya riqueza arqueológica sí es muy, muy grande, ¿no? El problema es que sí se rebasa, el problema es vasto, pero también hay adelantos, o sea, hay gente que va, que rasca, que saca y que vende. Sí, ese es un grave problema, ¿no? El saqueo. Sí. Lo que actualmente en el instituto tenemos un programa de respuesta rápida, digamos, cuando hay algún tipo de denuncia. Por ejemplo, se está trabajando muy cercanamente con la Procuraduría de Justicia. Cuando hay sobre todo hallazgo de huesos, lo primero que hacen, hemos llegado a un acuerdo, ellos nos avisan. Y tenemos además un tiempo límite de respuesta, porque pues el Ministerio Público, en lo que sabe si son antiguos o son nuevos, a veces se los llevaban, ¿no? Claro. Y después se dan cuenta que eran antiguos y ya no había delito que perseguir.
Pero ahora tenemos este esquema. Eso estuvo muy bueno. Oye, es que no. Se dieron cuenta que era de 400 años después de Cristo y no había delito que perseguir. No traía pantalones topeca, ¿verdad? Restos de pantalón topeca. Sí, exactamente. Oye, y nos llegó a pasear cosas muy chuscas que en Amealco finalmente nos llamaron porque ya se había levantado un acta de homicidio. Sí. Y resultó que el muerto tenía 1500 años de muerte. Eso es buenísimo. Sí. Oye, Jaime, tenemos que entrar en otro tema, aprovechando que está Carlos Miramontes con nosotros, para platicar de ese aspecto un poco más oscuro de las culturas, ¿no? Estos chichimecas pintados, encuerados, corriendo con lanzas y demás, estos chamanes o estos curanderos, ¿siempre hacían las cosas para el bien o también en lo prehispánico existía quien trabajaba para el mal? Vamos a dejarlo para después del corte para abordar el tema. Regresamos en un momento. Carlos, en mi no muy lejana juventud, hace apenas unos ayeres, no se mencionaba como pirámide el pueblito, era conocida como el Cerrito Pelón. Y sabíamos por antecedentes históricos de que lo que estaba en la parte alta fue lo que pretendió don Timoteo Fernández de Jáuregui construir para una habitación, casa-habitación, porque ahí dominaba sus terrenos. Un tipo excéntrico que de ahí amenazó varias veces con lanzarse para volar con unas alas de petate. Folclórico, muy rico, participó muy activamente en la política de Querétaro, incluso fue gobernador interino. Pero la pirámide sirvió para proveer a los constructores, porque de ahí llegaban camiones, y eso me consta. Porque parte de la construcción que yo hice en el centro de la ciudad, la estuve haciendo porque el materialista, al preguntarle de dónde llevaba la piedra, le decía que estaba toda acomodada ahí en el pueblito. Entonces acomodaban el camión y empezaban a subir la piedra, y parte de los cimientos de Querétaro durante muchos años fue extraída de ahí. Y no tenía ninguna forma, pues era un ser. Ahora afortunadamente se ha transformado, es un atractivo turístico que pronto va a ser un parque dentro de la población, porque antes estaba muy lejano. Entonces, ese es el recuerdo que yo tengo. Pero Luis, te quería hacer otra pregunta. Sí, estábamos en esto en lo prehispánico, y estos curanderos, estos chamanes, esta gente que manejaba el sentido espiritual, ¿siempre lo hacía para bien o también actuaban para mal, o esto ya es una parte también herencia hispana? Sí. El brujo negro, el brujo blanco, la magia. Sí. La concepción así del bien y el mal es digamos, una construcción judeocristiana, principalmente, ¿no? En los pueblos de Mesoamérica esto no existía, o sea, no existía el mal como tal, o el bien como tal, ¿no? Las deidades, un poquito como las deidades de la antigüedad griega, podían, vamos a decirlo de una manera muy coloquial, podían estar de mal humor, o de buen humor, ¿no? Celaban, odiaban, querían, copulaban, como los griegos. Efectivamente, se mataban entre ellos, ¿no? Por ejemplo, el mito famoso de la Coyolxauhqui. Entonces, pero no tanto en este sentido que nosotros tenemos, digamos, muy imbuido, ¿no? Lo que es el bien y lo que es el mal. Mal de ojo. Le están haciendo brujería, lo traen con alfileres. Antes no te agarro con el pedernal a una piedra para que te haga daño, ¿no? No había tal. No, por lo menos los registros que tenemos no hablan de ese tipo de brujería, llamémoslo así, ¿no? Son construcciones sociales mucho más recientes, que tienen que ver más con la parte española de la conquista y todo esto, ¿no? El demonio llegó con los españoles. Así es. El diablo, el mal. Sí, aquí era una cosa muy... Que también para los españoles, y sin ánimo de disculpa por la destrucción, pero llegar a un lugar como el Templo Mayor,
y ver esos ídolos que se tienen, y eso pues eran demoníacos, venían del oscurantismo y se encuentran con estas cosas, pues sí debió haber sido un choque cultural tremendo, ¿no? Sí, definitivamente, aunque es cierto, había muchos sacrificios humanos, etcétera, pero no era porque eran malos, o sea, eso tenía una base ritual muy importante, y de estos sacrificios pues dependía que el mundo continuara. Era la creencia, ¿no? Era la cosmovisión de estos grupos, ¿no? Que bueno, les quedó muy bien porque a los españoles, porque bueno, al interpretarlo de esta forma tienen la justificación para hacer la guerra. Es general en todas las etnias ese estar del lado de la luz, estar del lado del bien, no estar pensando en el mal. Es general. Pero los ritos que había ahorita, recuerdo esto porque a lo mejor estoy equivocado en esto, pero en un juego de pelota al triunfador lo sacrificaban, según dicen. Estoy pensando en los gallos blancos, se hubieran salvado el sacrificio. Sí. Bueno, sí, no, porque dependiendo de la crónica que leamos, el perdedor también puede ser sacrificado, ¿no? Y no necesariamente, bueno, se supone que el sacrificado era un honor, es el sacrificado, porque iba a ir al inframundo con un estatus especial, con un estatus diferente, ¿no? ¿Usaban algo para alguna droga, algún tipo de estimulante para llegar a esos ritos? Varía mucho, varía mucho. En lo general el uso de este tipo de plantas psicotrópicas, ¿no? Como, bueno, el toloache famoso, ¿no? Que decían las abuelitas que era para enamorar, y más bien actúa directamente en el sistema nervioso central, los hongos, el peyote, todo esto, eran de uso muy común en los rituales. Tú estás hablando y a mí se me está antojando. María Sabina. María Sabina, por ejemplo, sí. Bueno, los habitantes, los chichimecas, que son más llamados chichimecas, porque chichimeca es un vocablo que quiere decir todo y nada en realidad, o sea, no nos explica nada, ¿no? Pero bueno, los grupos cazadores-recolectores, yo prefiero llamarlos cazadores-recolectores del norte, eran especialistas en este tipo de plantas medicinales en lo general y plantas psicotrópicas en lo particular, ¿no? Y las comerciaban con los grupos del sur, con los mexicas, con los otomí. Entonces la Gran Chichimeca es un término artificial ahí, porque también la Gran Chichimeca se iniciaba. ¿Y qué lugar ocuparía Querétaro en este espacio geográfico que se podía dar de la Gran Chichimeca? Sí, o sea, la Gran Chichimeca es bueno, o sea, sí, es donde viven los chichimecas, ¿no? Que es desde el río San Juan, en Querétaro, y el Lerma, en Guanajuato, hacia el norte, hasta Coahuila, Nuevo León, abarcando todos estos estados intermedios, ¿no? Sin embargo, ¿qué significa en lo particular el vocablo chichimeca? Es cuestión de muchas discusiones. Es decir, unos dicen, cronistas por supuesto, ¿no? El pueblo que chupa y mama, ¿no? Eso lo decía Remy Simeón, Guillermo de Santa María. Es muy aplicable todavía. Sí, exactamente. Otro decía que es perro que trae la soga arrastrando, pero si leemos a Iztlizóchitl, él dice que no, que quiere decir las águilas, porque eran guerreros bravos. En fin, hay muchas posibles acepciones. También salvaje. Eso es un argumento muy español para combatirlos. En realidad no eran ni salvajes ni bárbaros, tenían una cultura diferente, ¿no? Antropológicamente no vemos culturas mejores ni peores, y ya no usamos, por ejemplo, ni siquiera decimos, bueno, estos son incivilizados, porque es la cultura que significa. Cada pueblo desarrolla sus formas culturales. Lo que pasa es que en este vocablo chichimeca metieron pames, guamares, zacatecos, rayados, guachichiles, muchos grupos muy diferentes, tanto en su desarrollo socioeconómico como en su integración social, política, etc. Por eso no es siempre tan correcto llamarles chichimecas, ¿no? Porque es como si dijéramos que todos los mesoamericanos son iguales, cuando son muy, muy diferentes entre sí. De acuerdo a la región, las diferentes etnias y la subdivisión que había. Aquí en La Cañada se refiere que los otomís absorbieron en toda esta parte del semidesierto queretano, absorbieron a los chichimecas, los cuales aprendieron la lengua otomí y las costumbres que tenían los otomís, entonces las adoptaron ellos.
por respecto a las capillas, que hay, las capillas posas, todo lo que hay allá, las capillas familiares, 200 y tantas. La riqueza que tiene Querétaro es muy vasta en tradiciones, en costumbres, y muchas de ellas todavía perviven, como lo estamos escuchando aquí en el fondo de los cuetes, el fondo musical de Escuetones, que es parte del ritual de manifestar júbilo y de abrir el cielo para el difunto, para que suba el alma, porque también fue otra cosa que trajeron los españoles para que lo adoptaran los indígenas, para el creer en los cielos, espantar las nubes, todo. Claro. Sí, es parte de los rituales, de la magia que tienen estos pueblos. Sí, lo que es muy interesante es que los españoles vienen también, el que vienen son un pueblo agrícola, ¿no? Y pueden incorporar muy bien sus propios ritos, sus propias creencias a las creencias mesoamericanas. ¿No les dije que era un día festivo? Sí, es el... Ahí están echando cohetes. Yo quisiera tocar un poco, Jaime, Carlos, el hecho de recomendaciones. Tú que estás en el conocimiento, que sabes dónde están los sitios y todo, muchas veces llegamos inmediatamente a marcar la piedra, ¿no? O a poner el graffiti, o a dejar ahí el recado amoroso, y a tratar de preservarnos, decía Jaime, a través del tiempo, pero es allanar, es profanar, es lastimar el vestigio histórico, ¿no? ¿Qué decirle a esta gente? ¿Cómo convencerla de que no vaya, con buenos términos diría yo, que no vaya a estar dando lata? Sí, lamentablemente sí es muy triste. Conozco 2 casos muy recientes en el estado vecino de Guanajuato, en donde el municipio, con muy buenas intenciones, no voy a decir cuál, con muy buenas intenciones hizo un camino a donde estaban 2 sitios de arte rupestre que eran muy, muy bonitos. Pero se le olvidó un pequeño detalle: no había vigilancia, no había una estructura, digamos, que conservara y protegiera estos 2 lugares, y actualmente, bueno, ya desaparecieron. Literalmente desaparecieron, eran grandes frentes rocosos, pintados todos, y ya no existen porque ahora tienen grafitis con esta pintura de aerosol. Lo que habría que pensar, digamos, y ese es el llamado a la sociedad en general, es que este tipo de manifestaciones culturales son únicas. Pueden ser muy, muy antiguas. En algunos casos hablamos de miles de años aquí en Querétaro. O sea, hablamos de 7,000 a 8,000 años de antigüedad. Y son irrepetibles. Si las alteramos, no vamos a saber nunca lo que significaba. Pero, bueno, sobre todo estamos perdiendo una parte importante de ese rico pasado de la historia de Querétaro. Casi no se sabe, digamos, en lo general, pero los primeros pobladores de los cuales tenemos noticias llegan al estado hace casi 10,000 años, que es algo muy significativo. Y toda esa historia hay que preservarla, hay que entenderla, hay que estudiarla. Y estos paneles, si se destruyen, si se les aplica graffiti o incluso si se les aplica gis, eventualmente pues pueden desaparecer, y con ellos va a desaparecer definitivamente una parte de nuestra historia, ¿no? Exhortaría también a que cuando exista algún hallazgo nos llamen, y nosotros hacemos el registro. Normalmente, bueno, a veces nos dicen que por qué no decimos dónde están todos los lugares que encontramos. Por eso. Precisamente por esto, porque hasta que no existe esta conciencia. El saqueo y esta falta de conciencia. Sí, sí, como no existe esta conciencia, no podemos decir Querétaro tiene 1,500 sitios arqueológicos y están ubicados aquí, y poner los lugares. Eso es algo que... Del conocimiento público, el catálogo. Vamos a ir a un corte y regresamos para el último segmento. Se nos ha ido muy rápido, que es muy interesante.
Pues lamentablemente ya en el último corte se fue este programa muy rápido, Carlos, muy rápido. Sin embargo, hay puntos que no se deben de quedar y debemos aprovechar el tiempo. Por ejemplo, ediciones, material que uno pueda consultar, que uno pueda adquirir en el INAH. Si hay obra tuya, cómo la podemos adquirir. También todo esto y qué proyectos se tienen en el Estado, por dónde va caminando el instituto en el Estado, qué se tiene en puerta, qué se está haciendo a futuro inmediato y a futuro. Sí, bueno, tenemos algunos libros ya publicados sobre arte rupestre en Querétaro. Sus significados, sus implicaciones y sobre todo un catálogo que a mí me interesaba mucho que la gente de Querétaro supiera pues, que existe este patrimonio, porque cuando pensamos en arqueología casi siempre pensamos en las pirámides, en los sitios grandes y no pensamos en este tipo. ¿Ya está editado? Ya por el gobierno del estado, el archivo del gobierno del estado. Se puede conseguir en la librería del gobierno, en el archivo. En el archivo, efectivamente. Ajá. Y bueno, tenemos varios libros ya publicados por parte del INAH y actualmente tenemos una coedición Archivo Municipal, Universidad Autónoma de Querétaro, INAH. Es una serie que le hemos llamado Tiempo y Región, de las cuales el número 2, el 4 y este año sale el 7, están dedicadas al pasado prehispánico de Querétaro y su región. Y son, fácilmente, se pueden conseguir fácilmente, ¿no? ¿Estos en dónde se pueden conseguir? ¿Ahí mismo? Con nosotros en el INAH o en la UAC, principalmente. Okay. Ahí en Valvanera. En Valvanera, así es. En la calle de Valvanera. Sí. ¿Obra tuya? Tengo varios libros, la mayor parte son sobre arte rupestre. Uno se llama Expresión y Memoria, pintura rupestre y petrograbado en las sociedades del norte. Otro es El lenguaje de los símbolos. Otro se llama Ritual y gráfica rupestre. En fin, hay varios ¿Y estos dónde los podemos conseguir, Carlos? En la librería del INAH, en el Museo Regional. Se pueden conseguir, si no están buenos, se pueden solicitar para que la persona, el encargado lo mande pedir. Muy bien. ¿Son libros con precios accesibles al público? Muy accesibles, muy accesibles, fluctúan entre los 80, 90 pesos y 150 pesos. O sea, una particularidad del instituto pues es que no le interesa lucrar con la producción. Entonces, es difundir, ¿no? Es sino difundir el conocimiento. Así es. En cada zona arqueológica hay algo que sobresale de lo demás por su importancia, por lo novedoso, por ser único. Aquí en Querétaro, según tu experiencia, algo que sea de importancia, de trascendencia, que te haya llamado la atención, que despegue de lo demás. Bueno, una polémica que tuvimos durante muchos años los colegas era la presencia de Teotihuacán en Querétaro. O sea, si realmente los teotihuacanos habían venido y si habían venido, ¿por qué no se notaba tanto? O sea, encontrábamos cerámica, obsidiana, etcétera, que podía provenir de Teotihuacán. Muchos espacios, seguían el plan arquitectónico general de Teotihuacán, pero eran como indicios nada más. Y hace unos años tuvimos la oportunidad de excavar un sitio en el sur de Querétaro, en donde encontramos unos murales polícromos preciosos. ¿En el Rosario, no? En el Rosario, efectivamente, que por cierto también tenemos publicado un libro al respecto. Estos murales son únicos en todo el centro norte de México, pero más aún, son los únicos murales elaborados por teotihuacanos fuera de Teotihuacán. Eso no existe en ninguna parte de la República. La técnica es teotihuacana, la iconografía es teotihuacana. Eso es, un hallazgo reciente. Muy reciente, muy reciente. Y considero que es muy importante porque cambia mucho la visión que teníamos del Querétaro prehispánico. El intercambio que hay cultural de objetos de cerámica, tengo en mente yo aquí en La Cañada que es un descubrimiento por donde está el pan de dulce que le llaman, cerca de donde se divide el acueducto para el de Hércules. Ahí encontraron un terreno de tierra suave, etcétera, encontraron una especie de sahumador que tiene una serie de figuras humanas que rodean todos como agarrados de los brazos.
que desde luego lo tenía la familia Avendaño, lo restauraron, pero localizaron que en el centro tenía vestigios de que había sido depositado sangre ahí. Desde luego esa cerámica y esas costumbres no es de la zona, pero atribuían porque el hijo de Ramón Avendaño está metido en esto, anda restaurando por allá en Yucatán, y según consultó le dijeron que eso era el intercambio que había muchas veces comercial, que son piezas que desconciertan pero son únicas. Sí, en el caso particular de Teotihuacán, Teotihuacán tenía comercio hasta lo que es el suroeste de Estados Unidos. O sea, tenía redes comerciales muy grandes, y Querétaro puede ser una de las principales estaciones comerciales que tenía Teotihuacán aquí. Y bueno, circulaban muchos bienes, ¿no? El cinabrio, por ejemplo, de la Sierra Gorda, que posiblemente iba para Teotihuacán. Hoy día vemos las pirámides, pues es la pura piedra, ¿no? Pero no, estaban todas estucadas y estaban totalmente pintadas y decoradas. O sea, imaginemos todo el estuco que requirió, pero toda la pintura, todos los tintes, y el cinabrio era muy importante, que venía muy probablemente de la Sierra Gorda. Y bueno, circulaban muchos materiales, ¿no? Y efectivamente hemos encontrado aquí en Querétaro vasijas preciosas hechas en el centro de México, que traían y comerciaban pues seguramente tal vez por algodón o por algún tipo de algún otro material, ¿no? Decía que Querétaro, los historiadores lo manejaban como la frontera con el imperio Moctezuma y Ilhuicamina, que aquí tenía una avanzada para cuidarse de los chichimecas, que era Querétaro, era el límite, y que incluso decían que había una mojonera. ¿Dónde está? Sí, lo que pasa es que eso lo escribió Carlos de Sigüenza y Góngora, y ha sido retomado, sin embargo es una hipótesis. Arqueológicamente, yo puedo hablar nada más como arqueólogo, no hay ningún vestigio que confirme que Querétaro era parte de la Triple Alianza o era una avanzada. Lo que sabemos es que, y lo que está confirmado arqueológicamente, es que esa avanzada llegaba hasta el río San Juan, no hasta acá. Sí, porque las costumbres del Panteón de la Muerte, de la Venta, todo eso que está por ahí cerca de San Juan, son muy diferentes a lo que se acostumbraba por acá, aunque lo del Panteón es muy reciente, ¿no? Relativamente. Lo del museo, el Museo de la Muerte, es muy interesante, ¿no? Sí, muy interesante, hay cosas ahí de extraordinarias. Sí, ya he tenido oportunidad de estar echando ojo por ahí, y sí hay cosas, obedece a algo el lugar, ¿no? Estar en una peña, estar arriba del Monte del Calvario, la vista que tenía, la ubicación que tiene, el tipo de tumbas que hay, la gente que está enterrada, es así como, no es cualquier cosa, no era un panteón, no era un osario. Sí, bueno, del tema de la muerte podríamos hablar muchísimo. Hace poco hubo una exposición en el Museo Regional que llamó Rituales de Muerte, en donde se hacía, digamos, una revisión por los compañeros arqueólogos. Yo no intervine, pero lo conocí. Desde pues las primeras formas de enterramiento hasta pasando por la colonia y cosas mucho más recientes, y es como muy interesante. Y ese museo creo que es uno de los pocos, si no el único museo con esas características en México. Sí, es rico. El saqueo es una amenaza, pero hay otra rama también de la delincuencia organizada, que es el hacer ídolos falsos, el sacar réplicas, que se ve para el turismo. Es lo mismo en Guerrero que en Oaxaca, porque llegan aquí en Querétaro, llegan y de un morralito sacan así todos los idolitos terrosos. Pero el peso es clave. En la cerámica el paso de los años los va infiltrando, le da un mayor peso y le da solidez también, los petrifica. ¿Cómo se puede conocer eso, Carlos? Bueno, nosotros, parte de nuestra obligación y de nuestra formación es que solemos conocer la cerámica de muchos lados. Bueno, y las piezas, técnicas de manufactura, las rocas empleadas o las arcillas empleadas, pero sobre todo los diseños, la forma de cocción, etcétera. Y entonces, en lo general, un 99% podemos identificar una que es falsa y una que no lo es. Constantemente nos llega al instituto gente que dice, tengo un amigo que dice conocer a un primo que tiene un sobrino que se encontró esto, ¿no? Y la mayor parte de las veces son falsificaciones que hacen en Guanajuato. Y dicen, es que yo vi cuando las sacó, pues muchas veces las entierran y luego las dejan madurando. Hace 3-4 días
una estimada compañera me regaló un idolillo. Entonces le decía, ¿y de dónde sacaste esto? ¿Cómo está? Y me dijo, no, y se viene de un terreno arriba de Paseo El Alto, en Guanajuato, y lo traía un señor en su morralito. Y entonces me lo vendió y yo pensé en ti, dije, bueno, pues si te gusta, ahí va. Y dije, sí, del morralito estos canijos se dedican a fabricar, a ponerle un poco de pintura roja. Además, de todas maneras, el regalo se lo agradecí muchísimo, ¿no? Y pero sí es eso, ahorita que decías, traen en su morralito, pues sí. Es ¿no? parte del misterio. Parte de sus Carlos, ventas. casi vamos a terminar el programa, pero yo quiero referirme a una joya que siempre me ha impresionado. La vasija del mono que está en el Museo de Antropología, que es de piedra negra, que estuvo perdida una temporada, la saquearon, la recuperaron, pero ¿cómo se fabricó eso de una piedra que es muy frágil, es como cristal, que cualquier golpe la puede fracturar? De ahí hacían las puntas de flecha también. ¿Cómo se trabajó desde el punto de vista antropológico la deducción que tienen por lo pulido que está el trabajo? Sí, realmente es una pieza maravillosa, ¿no? Es un vidrio volcánico, la obsidiana es un vidrio volcánico finalmente, y como muchas otras piezas de esas características, o sea, también trabajaron el cristal de roca, que es todavía más duro que la obsidiana, ¿no? La obsidiana dentro de la escala, hay una escala para medir la dureza de las rocas. No es una roca particularmente dura, pero la cuestión es que se fragmenta muy fácilmente, ¿no? Cualquier golpe la astilla. Y es a base de estar pues, pulido. Debe haber sido un trabajo que debe haber llevado muchísimo tiempo al artesano, y por abrasión no hay otra posibilidad. La técnica en lo particular yo la desconozco, ¿no? Ya en lo fino, pues, pero tuvo que haber sido pulido, no pudo haber sido por golpe tallado, no pudo haber sido. Hay otra cosa que se hizo famosa también, que era la calavera, el cráneo aquel. De los cráneos, el cráneo que incluso fue subastado en Nueva York, y que después hasta una película salió, que fue un fraude, porque era un cráneo que se hicieron en serie en Europa, y la hija del arqueólogo que lo descubrió supuestamente aquí, fue la que abrió la boca y quemó a su papá, después de muchos años. Pero eso fue también muy conocido, la perfección del cráneo que se les atribuía a la cultura mexica, ¿verdad? Sí, las 7 calaveras creo que eran Sí, era un arqueólogo norteamericano que trabajó aquí en los años 20, 30, por ahí así, y efectivamente fue su hija la que la tenía, y después dio a conocer el mito, bueno, lo presentó como auténtico, pero sí, efectivamente se hicieron estudios a profundidad en Europa y demostraron que había sido hecho con técnicas muy, muy actuales. ¿Todavía no decía Made Taiwán? Todavía no. Todavía no le tocaba. Pues la riqueza que tenemos, que es la riqueza que tiene México, el saqueo del que ha sido objeto. Luis platicaba hace tiempo en uno de los programas de que para descomprimir a los buzos en Yucatán, los metían en unos tambos y los sacaban lentamente, salían cargados porque se los llevaban en una camioneta. Afortunadamente nos queda mucho. Ojalá este programa, tu intervención, dé claridad para que se valore lo que tenemos y que se preserve. Y pues hemos estado muy a gusto contigo, te queremos agradecer tu presencia. Esperemos en un nuevo programa volverte a pedir tu presencia, y pues darte las gracias porque ya la producción nos dice que nuestro tiempo se terminó. Sí, y recordar que los libros, tanto de Carlos como los de Lina, están a la venta para la gente que va llegando, que aprenda a ver y a querer a Querétaro, y ahí está la base, en los libros, con precios accesibles, y bueno, con todas las investigaciones científicas y de rigor que se tienen, ¿no? Qué bueno, gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes.